viendo Será Historia, un nuevo programa de Maciosare Podcast, donde estaremos hablando de las noticias más recientes y veremos el por qué serán historia. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González, muy contento de estar con ustedes en la primera entrega de Será Historia. No es la segunda, ¿verdad? No hemos hecho un Será Historia. Este es el primero, Jorge. Este es el primero. Este es el primerísimo. Suceden cosas en el mundo y muchas veces no sabemos por qué están sucediendo. Entonces, nosotros queremos hablar un poquillo del contexto histórico de las cosas, ¿no? Sí, sobre todo entender lo que está pasando, porque muchas veces nada más estamos bombardeados como de ciertas noticias, pero no sabemos el por qué están sucediendo o si ya sucedieron alguna vez, güey. Porque muchas veces se repiten las cosas. O muchas veces quieren hacer noticias, hacen clickbait con noticias que no tendrían sentido si entendieras todo el contexto histórico, ¿no? O exacto. Simple y sencillamente, por ejemplo, nos vamos directo a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Es la noticia más grande, ya se volvió la noticia más grande del año hasta ahorita, hasta que China invade a Taiwán, es la noticia más grande del año. Chismecito rico, o cuando México invada Belice. Eso es un secreto mexicano, cabrón, ya. Chingada, güey. El cabecita de algodón nos va a mandar a matar, güey. Bueno, pues, nos van a mandar Bueno, eso sí lo va a hacer. Quién sabe, güey. Igual nos mandan a Villa Periodistas, güey, pero no. No. Perdón, demasiado pronto, güey. Estás arre, güey. Sí, güey. Estás arre porque, pues sí es verdad, güey. Pero bueno. el punto es de que lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania definitivamente había tensiones, pero nadie se esperaba que hubiera una invasión tan grande, güey, de tal manera, ¿no? Porque ya sabíamos que desde el 2014 había habido tensiones ahí Rusia-Ucrania. Rusia se quedó con la Crimea, que es como un pedacito de isla que sale de Ucrania. Pero de repente se había calmado todo durante más o menos como la presidencia de Trump, güey. Todo estuvo ahí calmadillo. Pero recién pasa la pandemia y todo este rollo y otra vez las tensiones vuelven, ¿no? Entonces... Pues porque vuelve la OTAN. Todavía ni pasa la pandemia. Digo, oigan, no termina la pandemia aquí. Oye, la otra vez vi un post, bueno, quién sabe, necesitaría checar bien así como el pedo de las fechas y todo, pero, o sea, como que es algo cíclico, ¿no, güey? O sea, después de ciertas pandemias han sucedido como grandes movimientos militares históricos, güey. Claro, güey, sí, porque las pandemias sí ocasionan... desestabilidad económica, social, ajá. Y crean mucha... Vamos a una guerra para alivianarnos, ¿no? No mames, vamos a agarrar para olvidarnos de la pandemia, vamos a entrar en guerra, chavos. ¿Cuál pandemia, chavos? La guerra es la que está sana. Vamos a ponerle salsita a ese pinche... Pero sí es algo histórico de que hay una pandemia y luego hay un chingo de protestas sociales, ¿no? Y desorden y todo ese rollo. Casi revoluciones, ¿no? Entonces, pues sí, estamos viendo mucho de eso, güey. Tomando en cuenta también que China y Rusia se quieren cambiar el orden mundial, güey. Lo quieren, pues bueno, reordenar. Entonces, esto es parte de ese rollo y como decía, sí, en esto tiene que ver la OTAN con Rusia y todo ese rollo. Sir. Porque pues Rusia estaba sintiendo rodeada, ¿no? E invadida. Pero ¿qué es la OTAN, güey? O sea, para la gente que nos esté viendo y que no tenga idea de qué es la OTAN, güey. La OTAN significa la Organización del Tratado Atlántico del Norte. Ok. Entonces, básicamente, o sea, así poniéndolo burdamente, porque no son muy explícitos en esto, pero para eso la crearon. La OTAN son los países de Europa, o sea, Inglaterra, Francia, Alemania, todos esos que salieron de la Segunda Guerra Mundial contra los comunistas rusos, y Estados Unidos tratando de formar una alianza para detener a Rusia, a la Unión Soviética, en caso de una invasión de Europa. Okay. Ese fue su propósito inicial, güey. Detener a Rusia en caso de una invasión pues hacia la mera Europa, ¿no? Hacia todo el continente. ¿Y la ONU para qué sirve? Pero entonces... No hace nada, no te preocupes. Nomás cobra sus cuotas, así. Y tiene sus anuncios y sus embajadores bien bonitos. Los cascos azules ahí muy bonitos, así. ¿Para qué? Y una bandera muy bonita. Se supone que deberían estar allá, ¿no? ¿Los cascos azules. ¿Los cascos azules no son de las Naciones Unidas? Pues es la ONU. Ajá. O sea, según yo, pero esta es la OTAN. No, o sea, pero la ONU que pues, se supone que pues... Para eso son. Ahora sí, ¿qué pitos toca? ¿ONTAN? Chingado. Oye, nice. Definitivamente no poniendo sanciones fuertes porque necesitamos el gas, pero ahí están. Bueno, ya vimos. Ahí está. Pero bueno, el punto, Jorge, aquí es de que Rusia se está empezando a sentir invadida por el crecimiento de la OTAN.
¿no? Porque Claro. la OTAN se estaba acercando cada vez más a las fronteras de Rusia. Entonces, Rusia se siente rodeada porque, por un lado, tiene a la OTAN y a toda Europa, que parece que cada vez está más cerquita y más cerquita de ellos, pero el otro lado tiene el ejército de Estados Unidos ocupando Japón. Entonces, pues se siente algo rodeado Rusia, ¿no? Y luego Sí, güey. Estados Unidos estuvo ocupando durante 20 años Afganistán, que está cerquita de la frontera con Rusia por el sur, güey. Entonces también, por eso están enojados, güey. Pues, güey, ajá. Pinches gringos, güey. O sea, no mames, Sí, güey. Esos güey le pinches hicieron de gringos. pedo cuando con lo de la Guerra Fría, güey, la guerra de los misiles, güey. Ujú. O sea, ese pedo, o sea, nomás, o sea, Estados Unidos hizo un pedote porque Rusia iba a poner una estación militar en Cuba, En güey. Cuba. Y no mames, el berrinchote que hicieron. Y ahora ellos sí lo pueden hacer. Y si Rusia responde, ay, no, pinches malos, o sea, no mames, güey, pinches gringos. Que también muchas de las razones de Putin, una de las razones grandes de Putin para hacer esto, es de que hay una parte en el este de Europa, antes de llegar a Rusia, que hay varios países que eran parte de la Unión Soviética. Pensamos en la Unión Soviética y muchas veces nos imaginamos rusos comunistas. Pero no nada más eran rusos, güey. Era también Lituania, Estonia, Ucrania, varias de estas anias y todo ese rollo. Donde hablan así, bueno. Pues sí, en el estereotipo sí, güey. Estos son los países que son frontera con Rusia, ¿no? Entonces, para Putin, la caída de la Unión Soviética fue una de las tragedias más grandes del siglo XX, güey. Deja tú la Segunda Guerra Mundial. No, la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, todo ese rollo. Entonces, cuando eso sucedió, estos otros países que estaban adheridos a la Unión Soviética se independizaron, güey. No, entonces eventualmente Ok. fueron haciendo su propio rollo y se fueron queriendo hacer un poco más a favor del oeste que a favor de Rusia, güey. Ujú. Entonces, lo que estaba pasando ahí, güey, era de que había unas provincias en Ucrania, pegaditas a Rusia, habían dos partes, güey, donde se estaban disputando de que estos famosos separatistas prorrusos. Escuchamos mucho eso de que en Ucrania, separatistas prorrusos, que igual podrían ser fuerzas armadas rusas disfrazados o no. Pero en la Ok. noticia sí es como nos llega, que de estas dos regiones, como estos dos estados, haz de cuenta, de Ucrania, esos güeyes se querían hacer rusos, porque sí hay mucha cultura rusa en Ucrania, güey, o sea, pues sí fueron casi uno durante mucho tiempo, güey. Entonces, lo que se esperaba, si Putin se invadía, era que tomaran porque los rusos estaban en una de esas provincias, faltaba la otra. Se esperaba que o tomaran esa o no, pero alguna pequeña guerrita iba a haber ahí, ¿no? Unas cuantas batallas. Una guerrita rica. Pero Sabrosona. sabrosona, así de que no, nomás, como lo fue en el 2014 que tomó la Crimea, fue que no, nada más una partecita. Pero llega el que era aquí, lunes o martes en la noche, güey, se hace que era martes o ¿Que miércoles. lo de güey. Ucrania? Este reciente fue el jueves, Este güey. reciente, no. Pero es que no, entonces fue el miércoles en la noche que empezó, porque allá era la madrugada, güey, cuando empezó la invasión, Ajá, ¿no? o sea, A las el 5 de la jueves mañana acá. allá, que para nosotros ya que nos enteramos unas horas después, güey, ya se estaba haciendo de noche aquí. Sí, aquí ya era, bueno, ya cuando empecé a ver eran como las 12, 1 de la mañana y era así como hace 3 horas. O sea, Sí, güey, así fue. Pero la cosa es de que se esperaba que invadiera esta partecita del este de Ucrania, pero la invasión fue total. Entró por todas partes, güey. Entró por tierra, entró por aire, entró por mar, entró por arriba, entró por abajo, entró por un lado, güey. Entró Por todos lados, todos lados, güey. Y nadie habla de esto, güey, pero... como a la mamá de AMLO. ¡Oh! ¡Oh, cabrón! La verga, súper Ese es fuerte, súper recio, güey. ¡Uh! Ay, no nos asesinen todavía. Espérenos, por favor, un poquito. La pelas. No, no es cierto. ¡No, no! No, AMLO, Bueno, no. mamá, Un ¿qué- saludote, ¿Qué AMLO. culpa tiene de este pendejo? Ah, Sí. ¿Qué culpa tiene que su hijo sea un Pendejo. imbécil? Y ya- Ey, no, a mi Ey, cabecita de oh. algodón no le hablan así, por Así, favor. Sea lo que chingado. sea nuestro presidente. Al señor Sí. presidente me lo respetan. No cuestionen, lo respetan. Pero bueno, algo de lo que nadie habla, güey, de lo que nadie habló la semana pasada, es de que Rusia anexó a Bielorrusia, que es un país que también era de la Unión Soviética. Ujú. Hace unos años, de hecho creo que durante la pandemia del 2020, güey, escuchamos que hubo protestas ahí. Hubieron muchas protestas en contra del dictador, güey, que era así como de los últimos dictadores de Europa, güey.
Entonces, la semana pasada Rusia anexó como parte de Rusia, no como otro estado, digo, como otro país o lo que sea, pero sino como parte de Rusia, anexó a este país que está arriba de Ucrania. Entonces metieron tropas rusas ahí, ya no van a volver a salir, y de ahí invadieron por el norte de Ucrania. Ujú. Por el sur, por la ciudad de Odessa, entre otras. Entraron Odessa, por aquí el bien corto. mar, güey. Aquí bien corto, ¿no? De hecho, Odessa. sí, güey. De hecho, sí, güey. Igual que, que es Nuevo México. Odessa, Nuevo México. No sé, no estoy Odessa, seguro, Texas. nomás que es una de esas, Odessa. ¡Oh! Barras, señor, barras. ¿Qué pasó? Aquí estamos, lo que quiera. Pero bueno, el punto es de que, güey, incluso desde adentro se dice que había fuerzas especiales rusas ya desde adentro listas para hacer desmadres desde adentro, ¿me entiendes? Pero la invasión fue por todas partes, güey. Entonces, muchos decían, güey, que Putin estaba tratando de recrear a la Unión Soviética, ¿no? Pero con el discurso que dio antes de que empezara la invasión, lo que dejó claro es lo que quiere reconstruir es el imperio ruso, güey. Ese que se deshizo con la Primera Guerra Mundial, Ujú. el de los Romanov. Ese mismo imperio lo quiere hacer, güey, porque también lo considera una tragedia, güey. Dice que Lenin cometió un gran error en entregar todo lo que ahorita Putin está invadiendo. Se lo entregó, o sea, en la Primera Guerra Mundial dejaron esa parte de Rusia para poder salirse de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y poder enfocarse en la guerra civil que sucedió en Rusia, la cual ganaron los comunistas, Ok. la cual formó a la Unión Soviética eventualmente. Ah. Entonces Putin dice que entregar esos territorios para que los dejaran salirse de la guerra a los alemanes fue un error completo, güey. Entonces la verdad, está pirata, güey, porque esto lo que puede ocasionar así de inmediatamente es que ahora China diga que va por Taiwán. Porque Sí, o sea, Rusia se está diciendo que Ucrania es mío y China dice que Taiwán es de ellos. Volver a como a esta era imperialista, güey. Sí, güey, O sea, ya y guerras volver a de esa- conquistas de ajá, que no, yo exacto. quiero este territorio y no, es que Entonces ¿qué México pan? va a pedir Texas. Ah, entonces es mío. Entonces, No, güey, Belice. güey, Va a pedir Belice, güey. y luego el meme que mandaron, justo ahora unos invitados que ya hemos tenido aquí, los gemelos, mandaron un meme así de que, de esos de Spider-Man, de que decía que México riéndose de los memes de Rusia retomando a Ucrania. Y luego España viendo hacia México. De que, Oh, ¿qué? nah, los españoles no, mis chavos. Primero. Eso ya bailó. Sí, no. No puede ni agarrar a Portugal. Hay un en su aire de península. imperio derrotado en España que no se van a poder quitar. Como que huele a... Imperio derrotado. Pero bueno, ay, güey, ese pedo está cabrón, güey. O sea, está loco, güey, porque Rusia y China tienen muchas razones, güey, para desconfiar el uno del otro y para ser enemigos. Pero el mundo del oeste los está haciendo que se unan, güey, que se hagan más unidos, güey. O sea... No, bueno, perdón que te No, no, interrumpa, güey. dale. Hace poquito, igual, por lo mismo que está sucediendo, hay mucha información, ¿no? Muchas entrevistas, muchas cosas que ha dicho Putin y así. Y hay una entrevista donde el vato dice que China va a ser, o sea, que Estados Unidos debe entender que China va a ser la potencia mundial inminente, güey. Así de, el vato dice, para 2035, 2050, China va a ser económicamente, políticamente, una potencia enorme. Y es así como Estados Unidos, entiéndelo. O sea, Sí, entiende güey. que ya, o sea, China sí. es imparable. Yo O sea, sí creo y que eso va a poniéndose suceder, como en sí. segundo lugar, güey. O sea, también Ajá. poniéndose como, o sea, ni nosotros nos podemos poner al pedo a esos cabrones, güey. Es que- China está agarrando un poder impresionante, güey. O sea, porque por más grande que sea Rusia, güey, la verdad, tienen un demográfico que está bajando, güey, cada vez tienen menos gente. Sí tienen mucho gas y todo eso, güey, pero pues tienen muchos otros problemas, güey, la verdad. Pero yo definitivamente creo que China es la que va a ser la siguiente gran potencia mundial del mundo, güey. Lo llevan haciendo durante 30 años, güey, desde los 90s. Lo llevan haciendo, güey. Y lo peor de todo, güey, lo más chistoso es de que los gringos, en su eterna lucha capitalista y su eterna lucha por más ganancias y más dinero, terminaron vendiéndole su país y el mundo entero a China, güey. No se dieron cuenta, güey. No se dieron cuenta cómo o le sí se entregaron daban el cuenta y mundo. les valía verga porque lo único que querían era dinero, güey, ¿me entiendes? Es el problema con el capitalismo, así con el pequeño cerdo capitalista que nada más piensa en dinero, güey. Maldito Esa fue la cerdo. cosa, güey. Mandaban todas sus empresas y toda su tecnología, toda su infraestructura la ponían en China y luego China les decía, ok, ahora dame toda tu infraestructura, tu información, tu tecnología, o si no te carga la verga.
Y te saco del país y aquí se queda todo, incluido tu dinero, y me quedo con toda la información. Entonces, por ejemplo, Google dijo, ay, bueno, pues entonces ten toda la información de Google Maps. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Si tú te metes a buscar China en Google Maps, las cosas están mal, güey. ¿Cómo? O sea, las cosas no están en donde deberían de estar, güey. En Google sí. Maps en China. En el Google, o sea, si tú ves China en Google Maps, güey, las calles están equivocadas, los edificios están movidos, los caminos, las rutas, porque simple y sencillamente, güey, poder tener mapas de todo un país, güey, es el sueño mojado de Napoleón, haz de cuenta, güey. De verdad, güey, porque una de las cosas que él hacía era que todos los güeyes que estaban espiando por él, de que quiero que me digan qué caminos hay, de qué ancho están, cómo está su calidad, el terreno cómo es, dónde hay colinas, dónde está mojado, dónde se seca, en dónde sí te ves, en dónde... Quería saber absolutamente todo y eso es lo que te da Google Maps, güey. Toda la información, todos los caminos. Y en China no, o sea, no corresponde. O sea, en China tiene su propia versión bien hecha, güey. Nada más para los chinos. Pero Google Maps, como Google ya se había metido a China con todo su capital, toda su infraestructura, toda su tecnología, entonces decidieron trabajar con el gobierno chino para que no se quedara el gobierno chino con todo, güey. Entonces, esos güeyes en Google Maps, las cosas están mal, güey, en China, güey. O sea, no te guías bien en China. O sea, si llego con Google Maps en China me pierdo así. Ni siquiera creo que lo puedas abrir, güey, porque tienen sus propias redes sociales. Sí, cierto, güey. Su propio Facebook, su propio WhatsApp, su propio... Todo, güey. Todo. Oye, y como por ejemplo lo que platicamos la otra vez de que, por ejemplo, TikTok en China, güey, se desactiva a cierta hora. Sí, o sea, ya no, para los menores de edad. Ya no hay TikTok así a cierta hora, ya no hay TikTok. ¿Va? Como a las 8 o 10 se los cierran, güey. Porque saben que necesitan descansar, güey. Que no pueden estar toda la noche pensando en eso, güey. Y que, por ejemplo, los contenidos están filtrados. O sea, realmente, por ejemplo, hay TikTok, el TikTok en China son cuentas de científicos, o sea, cuentas, Sí. o sea, como... Sí. Ajá, reales, ¿no? De gente bailando el... Ay, rico, rico, O rico. influencers, Rico. O sea, no, en China por más no, rico, en TikTok rico no hay... que esté, güey, pero no sirve de nada. No sirve de nada, güey, la verdad. Sí, no sirve nada. Y en China, o sea, y es, pues, la aplicación es de ellos, güey. Y prácticamente se la dieron al mundo. El mundo está embobadísimo con esa pinche aplicación. Estamos, o sea, tampoco le voy a hacer el mamador. Síganos Sí, en claro. TikTok. Sí. De hecho, síganos en TikTok. O sea, tampoco hay que jugarle al mamador de que, ay, esa pinche aplicación, güey, no la use. Yo Güey. en verdad no la uso, pero sí. Ay, mamador. Pero ve esto, güey. Yo no uso TikTok, pero veo TikToks en Instagram. o sea, ¿Me entiendes? ok. Sí, O sea, es que el podcast que hago todo, güey. está en TikTok. Entonces, o sea, ¿sí estamos en TikTok? ¿Sí estamos en TikTok, no? Ya, Sí. ya próximamente. O si no, tenemos si no, sí meses. vamos a estar. Subir nada. Pues todos los clips los subimos a TikTok. Pero el punto es de que sí, en China el algoritmo promueve cosas que quieren que sus hijos aprendan, ¿no? Ujú. Proyectos de ciencia. Entonces cosas también para ser más Google truchas. medio villano, ¿no? O sea, Google tiene mucha información Pues que sí, güey. se voltea, se vuelve loco como Putin. Tenlo por seguro que todo se lo entregan a los chinos, güey. O sea, todo lo que sea que tengan allá se lo entregan, güey. Y la verdad es de que los gringos fueron vendiéndole poco a poco un chingo de capital. Todo este crecimiento impresionante de China en los últimos 20, 30 años no es casualidad, güey. Eso es los gringos llevando su capital allá porque querían sacar ganancias, pero le entregaron un chingo de dinero y desarrollo a China. Ujú. Todas estas fotos de que ves de que Beijing o quién sabe qué lugar en 1994 y luego en el 2014. Y luego ya son de que de un lugar rural, güey, pinches edificios gigantescos, güey. Parece un lugar así como Nueva York, ¿no? Entonces, pues fue por eso, güey, porque los gringos buscando ganancias, que sí las obtuvieron, por eso ahora hay billonarios, se llevaron todo el rollo a China, güey. Güey. Y entonces ahora que está sucediendo todo el rollo de Rusia y Ucrania, probablemente China va por Taiwán, güey. Que no se te olvide, güey. Ok, ahí pongan atención en eso. No se les Luis Mario está profetizando. Güey, pues es lo que No, pues, es lo y que por eso, o sea, pintan las cosas. y de eso se trata este nuevo programa de Será Historia, o sea, porque justamente, y es algo bien chido que tiene la historia, güey. Sí. O sea, realmente cuando uno investiga y se da cuenta de ciertas cosas que sucedieron en el pasado, puedes entender muchas cosas que están sucediendo actualmente y puedes de alguna manera ver, o sea, no en este pedo profético, pero sí puedes de alguna manera deducir hacia dónde van Sí, las exacto, cosas, güey. Como te dije ahorita, cómo pintan las cosas, güey. Porque la historia no se repite, pero rima. Ah, esa está muy buena, güey. Ah. O sea, porque, por ejemplo, ahorita, o sea,
volveríamos, si Rusia quiere volver a crear un imperio como el de los Romanov, güey, o sea, el mundo ya vivió una edad imperialista, güey. Sí. Otra. Y eso es como, ¿sí me explico? O sea, es como, igual y vuelve a suceder y vuelven a pasar un chingo de años, un 100, 200 años, y luego de repente vuelve a caer cambian las cosas otra vez. Ajá, entonces, pues es un vaivén y pues es lo chido de la historia, o sea, Sí. podernos entretener, poder aprender de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, güey. Por eso es importante la historia y no debe ser aburrida, señores. Sí, pero tampoco te la creas que vamos siempre en progreso, güey. Sí podemos empeorar. Entonces, por eso tenemos claro. que estar truchas, ¿no? Entonces, pues sí, por eso queremos hacer esto. Este segmento que llamamos Será Historia, porque Será estaremos Historia. viendo las noticias que se van a convertir en historia. Entonces, Jorge, yo creo que de mi parte eso es todo. De mi parte también. Ay, cabrón. No, Atrás de las mi parte- cámaras. Atrás de las cámaras, un increíble saludo y agradecimiento a Joseph con las cámaras, Chalo con el audio. Ay, gracias, A huevo. gracias. Saludos, saludos. Sí, señor. Y pues bueno. sí, por mi parte también, homies. Entonces, Ahí sin más recuerden, que decir. suscríbanse en todas las redes sociales de Maciosare Podcast, en TikTok. Incluido los chinos. Incluido los chinos también. Un chino que venga aquí y se siente con nosotros de toda la Sí, pues, ta está madre. Venga su Chinos. arroz y órale. Pues ya, chido. Entonces, pues, Chido.